Padre, bendecimos tu nombre, agradecidos de poder reunirnos una vez más para estudiar tu palabra. Necesitamos tu ayuda, Señor, en todas las cosas, Padre, pero ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Gracias por esa sed que has puesto en nuestro corazón de ella. Pedimos que hoy sea una bendición meditarla y aprender más de la vida cristiana y de lo que esperas de cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, suple cada necesidad, extiende tu mano de gracia y misericordia sobre cada situación que estamos viviendo en nuestros hogares, en nuestras vidas. Señor, que podamos experimentar tu cuidado y la certeza de que estás con nosotros en todo momento, porque tú, Señor, nunca, nunca, nunca nos abandonas. Te alabamos, Padre, y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos entonces a compartir la pantalla para entrar de lleno a nuestro tema hoy. Compartir el sonido y la presentación del PowerPoint. La verdad que nos libera. Ahí tenemos a un señor muy contento con la Biblia en la mano, sentado en la cumbre de un monte, pero ese monte lleva como título la verdad. Está sentado sobre la verdad. Muy bien. Comenzamos entonces con la lectura de nuestro manual. Dice, diariamente somos bombardeados por creencias populares. ¿A quién vamos a creerle? Todos quieren dirigir nuestras vidas. Yo muchas veces lo pienso y lo suelo decir, ¿no? Cada mañana que me levanto hay alguien queriendo controlar mi mente, ¿no? La publicidad, las noticias, las situaciones del mundo, ¿no? Alguien quiere dirigir mi vida. Por esto es urgente saber distinguir entre las voces de la verdad y el clamor de la falsedad. Según Jesús, ¿qué es lo que nos hace libres? Juan 8, 31 al 32 tiene la respuesta. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es un versículo maravilloso y la respuesta entonces a la pregunta es que lo que nos hace libre es la verdad, conocida, creída y vivida. En ese sentido, queremos completar la idea porque no se trata solo de un conocimiento, diríamos, informativo, ¿no? El Señor dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por lo tanto, aquí es condicional. O sea, yo no puedo decir, bueno, yo conozco la Biblia, sé mucho de la Biblia, controlo mucho de la Biblia, me sé versículos de memoria, pero si no la vives, si no la experimentas, si no la interiorizas, porque ya vamos a ver la idea de lo que es la permanencia, ¿no? El verbo permanecer, especialmente en Juan, no es una mera continuidad, ¿no? Sino una comunión. Incluso hay una idea de inmanencia, de mutuo, de una relación mutua que el Señor la describe también en Juan capítulo 15, cuando Él les dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Y ahí el Señor está hablando de la vid, del pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Más tarde Juan, en su primera carta, el capítulo 4, versículo 16, va a decir, Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Por lo tanto, permanecer en la palabra de Jesús es identificarse con ella y hacer de ella la norma de nuestra vida. Es decir, yo me ajusto, la practico, la vivo. Esta vida de obediencia, de seguimiento constante del Salvador, es lo que hace de una persona un verdadero discípulo.
y esto el Señor se los dice a los judíos que habían creído en él. El versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. El primer paso hacia el verdadero discipulado es creer en Jesucristo como Mesías, como Hijo de Dios. Y permaneciendo en su palabra, seremos realmente sus discípulos. Y ese es el segundo paso para avanzar en el verdadero discipulado. Es decir, la perseverancia en obedecer las Escrituras es el fruto, la evidencia de una fe genuina. Y eso es lo que significa la palabra permanecer, persistir de continuo en las palabras de Jesús. Un verdadero creyente se aferra a las enseñanzas de Jesús, las obedece, las pone en práctica. El que permanece en sus enseñanzas, dijo el Señor, tiene al Padre y al Hijo. Ahora, si la verdad nos libera, entonces, ¿qué es lo que nos esclaviza? Obviamente que lo contrario, la mentira, el engaño y el pecado. El Satanás es un enemigo sutil que busca caminos y artimañas para engañar y frecuentemente mantenernos en un hábito pecaminoso. El pecado busca la manera de esclavizarnos, controlarnos, dominarnos, incluso dictar nuestros actos. Ahora, el Señor nos puede liberar de esa esclavitud, porque el pecado nos impide ser lo que Dios quiso que fuéramos cuando nos creó. Ahora, si el pecado me está limitando, me está dominando, me está esclavizando, obviamente la respuesta para encontrar la libertad está en Jesús. Él puede destruir el poder del pecado. A veces hay creyentes que tienen hábitos pecaminosos en su vida y les es muy difícil vencerlos, pero siempre hay un reconocimiento en estas personas de no estar aferrados verdaderamente al Señor. Jesús lo promete aquí. Él es la verdad que nos liberta, es la fuente de la verdad, la norma perfecta de lo que es bueno. Y Él nos liberta también de las consecuencias del pecado, del autoengaño, del engaño de Satanás. Nos muestra claramente el camino a la vida eterna de Dios. Jesús no nos da la libertad de hacer lo que nos dé la gana, sino la libertad para seguir a Dios. Al procurar servir a Dios, la verdad perfecta de Jesús nos liberta para que seamos todo lo que Dios quiso que fuésemos. En Él está la respuesta, en Él está la fuerza, en Él está el poder a través de la obra de la palabra de Dios y de la presencia del Espíritu Santo que trabaja en nuestro ser interior. ¿Cómo podemos conocer la verdad? Pues la respuesta la tenemos en el mismo texto, conociendo a Jesús y lo que Él enseña. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por lo tanto, la palabra de Cristo guía a cada creyente a la verdad. Tristemente, muchos cristianos hoy viven ignorando lo que dice la Biblia. No la leen, mucho menos la estudian, sino que solo siguen lo que otros les dicen. Y si lo que les dicen es falso, se pueden desviar del camino. Aún en la iglesia hay enseñanzas que pueden crear confusión. Otros conocen la Biblia, pero no viven de acuerdo a ella y al igual que los otros terminan mal. No sé si lo recordáis, pero cuando Pablo llegó a Tesalónica, predicó el evangelio, tuvo que huir rápidamente porque se levantó persecución y fue a Berea. Y al llegar a Berea, dice que los de Berea escudriñaban para ver si lo que Pablo les enseñaba era realmente así como Pablo se los enseñaba. Escudriñaban las escrituras. Y esto es algo que tenemos nosotros que también saber. El hecho de asistir a la iglesia está muy bien, pero también tenemos que ir a la palabra
y asegurarnos que lo que se enseña en la iglesia es conforme a lo que la palabra de Dios dice, porque podemos equivocarnos, podemos cometer errores y podemos llegar a enseñar algo errado. Y de hecho hay iglesias que tienen doctrinas equivocadas y que muchas veces dañan al creyente, a la vida cristiana, creando expectativas, prometiendo cosas que a veces en realidad la palabra de Dios no promete, ¿no es cierto? Perdón que estoy un poquito resfriado. Muy bien, el punto 3 nos dice, medite en esta historia. Una vez un preso dijo, doy gracias que caí preso. Cuando estaba afuera, creía que estaba muy bien, libre, pero ahora veo que era un ignorante, preso del pecado. Aquí, al leer la Biblia, he encontrado la verdadera libertad, la vida eterna y la paz. ¿Vale? Es un hermoso testimonio, justamente contrastando eh, el que cuando estaba libre, al vivir sin Cristo, vivía esclavo del pecado. Y la paradoja es que una vez que entró, fue encarcelado por sus delitos, estando en la cárcel, llegó a conocer al Señor, a la palabra de Dios, y aún estando preso, podía vivir la verdadera libertad que hay en Cristo. ¿Qué tiene esta historia que ver con usted? Aunque nunca ha estado preso, la pregunta ¿es realmente libre? ¿Eres realmente libre? No necesitamos estar tras los barrotes de una cárcel, lamentablemente, porque a veces hay cuestiones de carácter, de genio, de hábitos pecaminosos que están arraigados en nuestra vida y que nos mantienen esclavos del pecado. Los que conversaban con Jesús en Juan 8:33 dijeron que nunca habían sido esclavos de nadie. ¿Qué les dijo Jesús? En Juan 8:33 le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y el Señor le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, la afirmación de estos judíos que eran descendientes de Abraham, diciendo que nunca habían sido esclavos de nadie, era completamente falsa, porque las mismas escrituras del Antiguo Testamento nos cuentan una historia completamente diferente. Ya entrando en el libro de Jueces, después de la muerte de Josué y de la conquista de la tierra prometida, los judíos habían sido esclavos de naciones poderosas. 7 naciones les controlaron, los oprimieron, les robaron, etcétera. Hay que mirar el libro de Jueces nada más. Luego las 10 tribus del norte, cuando el reino de David, muere Salomón, y a causa de los pecados de Salomón, Dios le dice, voy a dividir el reino en los días de tu hijo, Roboán. Luego las 10 tribus son llevadas cautivas a Siria. Y más tarde las 2 tribus del sur, que habían estado, sobrevivieron 100 años más, pero fueron llevados 70 años en cautiverio a Babilonia. Y ahí mismo, durante la época de Jesús, los judíos se hallaban bajo la bota de Roma, que les controlaba. Así que qué difícil es que los arrogantes religiosos admitan sus fracasos y necesidades. Jesús explicó que la diferencia entre libertad y esclavitud espiritual es asunto de si uno es hijo o esclavo. El esclavo puede vivir en la casa, pero no es parte de la familia y no tiene ningún futuro garantizado. Todo el que continúa practicando pecado, les dijo el Señor, es esclavo del pecado. Y los dirigentes religiosos no solo morirían en sus pecados, sino que ya estaban viviendo en la esclavitud del pecado. Ahora, ¿cómo podían ser libertados del pecado? Solo por el Hijo. ¿Cómo lo hace Él? Por el poder de su palabra. Y esto es lo que el Señor claramente les explica en todo este pasaje,
en versículos 38, versículo 37, del 38 incluso al 47, que ya hemos estado memorizando también el 44 y mirando algo acerca de ser esclavos del diablo, ¿no? Y entonces el Señor les dice, la verdad os hará libres. Ellos no querían darle cabida al Señor en sus corazones. Cuánta dureza había en ellos. Ahora aquí tenemos una pregunta personal. ¿Alguna vez ha experimentado la frustración de sentirse esclavizado por el pecado? Y entonces cada uno de vosotros tenéis que dar la respuesta que creáis. Por ejemplo, yo he contestado que sí. Yo recuerdo tiempos en mi vida de adolescencia y juventud donde luché contra cosas que eran pecaminosas y me sentía esclavizado por ellas porque me controlaban, ¿no? Y fue realmente una lucha en mi vida personal que con el tiempo el Señor me guió y me ayudó. Yo os confieso, era fanático de una música, de un estilo de música que hoy se la conoce como el rock and roll, pero yo en mi adolescencia me dejé, vamos, llevar lejos del Señor por seguir la música del rock and roll, ¿no? Y yo me levantaba y lo primero que hacía era poner los discos aquellos negros, long play, grandotes así, en aquellas cosas que giraban, ¿no? Y que tenía que tener una púa. Y lo primero que hacía al despertarme en la mañana era escuchar eso. Y eso se convirtió en un hábito de pecado porque las letras de esas canciones eran muy malas, me hacían daño espiritualmente. Y yo y mis amigos estábamos obsesionados con esa música, al punto tal que yo me llegué a dar cuenta que que eso era para mí una esclavitud. Yo recuerdo el día en que dije, tengo que romper con esto, tengo que romper con esto, porque esto me está arrastrando lejos de Dios y toda esta basura que está entrando en mi mente está produciendo o generando una fuente de pecado interior que me conduce por mal camino, ¿no? Y yo recuerdo exactamente el día que rompí esos discos, los tiré a la basura, mi padre no se lo podía creer, recuerdo todavía la sorpresa de mi padre cuando me vio tirar los discos y por años no volví a escuchar, por años. Hoy en día a veces escucho y se los canto a mi mujer, los toco en la guitarra. Hoy me río, ¿no? Porque aquellas canciones que se pueden cantar, que no son tan malas, que son canciones de amor, que no tienen mala letra, pues hoy ya las canto. Pero como eso era algo que me controlaba, entonces me esclavizaba, ¿no? Otros tienen hábitos de pecado con el tema del cigarrillo, las drogas, bueno, ni que hablar ya de la pornografía y de mil cosas que hay hoy y que nuestros jóvenes y nuestros adolescentes tienen que luchar con la tecnología, ¿no? Realmente los móviles son una bendición, pero también son una maldición y pueden realmente estar esclavizando y haciendo tremendo daño a la vida de una persona. Ahora, ¿hasta qué punto está su vida fundada sobre la verdad? ¿Cuáles de las siguientes frases son ciertas en su vida? Leo la Biblia regularmente por mí mismo. Qué importante es el hábito y la disciplina diaria de la lectura de la palabra de Dios. Soy honesto y reconozco que mi conocimiento bíblico es muy limitado. No me gusta juzgar a otros. No me atrevo a decir quién tiene la verdad. Luego pienso por mí mismo, evalúo lo que otros dicen con lo que dice mi Biblia. Por lo tanto, soy capaz de decir quién tiene la razón. Dejo que otros cristianos o los que enseñan en la iglesia me digan lo que debo creer. Es más fácil así.
Pues nada, aquí cada uno tiene que valorar qué respuesta puede marcar, ¿no? Leo la Biblia, soy honesto y me doy cuenta que necesito ayuda, necesito maestros, necesito quien me enseñe. Me siento que mi conocimiento es muy limitado y no puedo decir quién tiene la verdad. A veces es cierto que no podemos hacerlo. Hay otras veces que sí, por supuesto, tenemos que examinar, dice la Biblia, examinarlo todo, retener lo bueno, ¿no? Y luego también puedo llegar a tener un criterio cuando la palabra de Dios ha entrado en mi mente y en mi corazón. Porque eso produce madurez. Si tú no esperas que un niño decida lo que le conviene comer, a lo mejor por él comería gominolas todo el día, ¿no? O chuches o caramelos, ¿no? O a lo mejor patatas fritas o aceitunas, ¿no? Pero si tú lo dejas que se alimente nada más que eso, por supuesto sabes que eso le va a hacer mal, que es comida basura. Y esto es lo que pasa en la vida cristiana. Mientras yo me alimento bien de la palabra, como estamos haciendo, leyendo la palabra, estudiando, creciendo, conociendo, pues esto nos ayudará a madurar y a poder desarrollar la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre el error y la verdad. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué promete el Señor? Conoceréis la verdad. La vamos a poder conocer, vamos a tener la capacidad de tener criterio, de decidir y de distinguir cuando algo es engañoso, cuando algo no viene de Dios, cuando algo es perjudicial. Ahora, tenemos que combatir la mentira con la verdad. ¿Cuál es la primera pieza de la armadura mencionada en Efesios capítulo 6 y versículo 14? Bueno, aquí tenemos en Efesios toda la armadura del creyente y la primera es: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Por lo tanto, lo primero que Pablo menciona en esta armadura, sabéis que Pablo está escribiendo probablemente desde la cárcel y está observando un soldado romano que le está vigilando, y él utiliza el ejemplo gráfico que tiene delante suyo para darnos una lección espiritual. Y habla del cinto de la verdad. Estad ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Por qué es tan importante esta pieza? ¿Cómo nos ayuda en la guerra espiritual? Nos ayuda a combatir contra la mentira, que es el arma principal de Satanás. Los soldados se vestían con túnicas que no se mantenían pegadas al cuerpo. Y como el combate antiguo era más que todo mano a mano, una túnica suelta era un obstáculo y un gran peligro potencial, porque te podía enredar la mano y no te dejaría correr o usar la espada, ¿no? El cinto era necesario para mantener ceñido al cuerpo todo ese material que se encontraba desparramado y suelto. Y entonces, para ceñirse, el soldado debía introducir en el cinto todas las puntas sueltas de su vestimenta como preparación para la batalla. Así que el cinto que junta y amarra todos los cabos que están sueltos es la verdad, o mejor todavía, la veracidad. Es decir, se alude aquí a la idea de un compromiso sincero para luchar y ganar sin hipocresía. Es decir, no solo porque conozco la verdad, sino que vivo la verdad. Es decir, con disciplina personal, con devoción, que es imprescindible para alcanzar la victoria. Todas las cosas que estorben y obstaculicen el avance deben ser quitadas del medio. Y en este sentido, Satanás es un mentiroso, pero el creyente cuya vida está controlada por la verdad lo va a vencer. Hermanos, nuestra lucha con Satanás, ya lo he dicho muchas veces, no es una cuestión de poder. Él es un ser espiritual y es más poderoso con nosotros. Pero Cristo le venció en la cruz del Calvario.
es un enemigo ya vencido. Ahora, ¿qué arma utiliza contra mí? La mentira, el engaño. Y es allí donde yo tengo que derrotarle. Yo tengo que ser un hombre íntegro. La fuerza integradora en la vida del creyente es la verdad, que va a hacer de mí una persona victoriosa, una persona con una conciencia limpia, que puedo enfrentar al enemigo sin temor. Ahora, si mi conciencia está manchada porque yo he permitido cosas pecaminosas en mi vida, no tengo poder en mi vida cristiana para enfrentar al enemigo. Por otro lado, el cinto también sostiene la espada. Es decir, donde la espada está encajada es precisamente en el cinto. Y a menos que practiquemos la verdad, no vamos a poder usar la palabra de verdad. Una vez que la mentira entra en la vida de un creyente, todo comienza a desmoronarse. Esto es algo que debemos tener claro. Cuando un creyente permite que la mentira entre en su vida, pues todo comenzará a venirse abajo. Por más de un año el rey David mintió acerca de su pecado con Betsabé y ya sabemos el precio que tuvo que pagar. Luego escribe el Salmo 32 y el Salmo 51, donde expresa claramente el costo que tuvo para él el engaño y el pecado. Ahora es interesante notar que la última pieza de la armadura es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, donde se encuentra la verdad. La espada es un arma defensiva y ofensiva. Protege de las mentiras del diablo al mismo tiempo que sirve para atacar sus falsedades con la verdad. La espada del Espíritu. Así como la espada era la única arma ofensiva del soldado, la palabra de Dios es la única arma necesaria porque es infinitamente más poderosa que cualquier arma satánica. Y el término que utiliza Pablo se refiere a un arma pequeña de unos 15 a 40 centímetros de largo. Y se empleaba tanto para la defensa como para los ataques. Y esto nos defiende de el enemigo. Podemos también a veces usarla para enfrentar a Satanás. Y por eso es tan bueno que cuando predicamos el Evangelio usemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Textos bíblicos. Por eso estoy insistiendo ahora que memoricéis, porque memorizar la palabra y compartir la palabra es lo que tiene poder para que la gente entienda el mensaje de salvación. Muy bien, tenemos que avanzar. ¿Qué nos ayuda a rechazar todo camino de mentira? Salmo 119, versículo 104 y 105. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si no fuera por la Biblia, uno no podría detectar y huir de las mentiras. El verso 105 compara la Biblia con una lámpara que alumbra la mente y nos ayuda a detectar las mentiras que nos pueden llevar por un camino equivocado. Si caminamos en la noche en medio de un bosque, necesitaríamos una luz para no tropezar con las raíces de los árboles o caer en un pozo. En esta vida caminamos a través de un bosque oscuro de maldad. No obstante, la Biblia puede ser la luz que nos muestra el camino hacia adelante para no tropezar al caminar. La Biblia nos revela las raíces enredadas de filosofías y falsos valores. Por lo tanto, estudiamos la Biblia para poder ver el camino con la suficiente claridad y permanecer en la senda correcta. Ahora, el versículo 106 nos ayuda también a la luz de lo que acabamos de decir, qué decisión tomó el salmista.
Y el versículo 106 dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Es decir, se compromete a guardar la palabra de Dios. La palabra guardaré es traducida a acataré en la Nueva Versión Internacional y la voy a cumplir en la traducción Dios habla hoy. Y no solo hay que llenar la mente con la información, sino cumplir con lo que uno lee en la Biblia. Así que esto es absolutamente vital. En nuestros días los juramentos carecen de valor, incluso aquellos que se hacen en las cortes, ¿no? Debido a lo que son solamente maniobras legales para alcanzar ciertos beneficios. Pero no era así en los tiempos del salmista, ni lo es para Dios cuando nuestros labios expresan frases de compromiso, porque el Señor los toma en serio. Dios habla en su palabra con seriedad y espera que nosotros correspondamos de la misma manera. Nuestras palabras deben ser verdaderas y fieles y la integridad se debe manifestar en un compromiso diario con Dios y con su palabra. Por eso el siguiente título es Viviendo en la verdad y nos lleva a Proverbios capítulo 3 versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así que aquí se nos anima a nunca abandonar la misericordia, el amor y la verdad, sino escribirlas en lo profundo del corazón. Y dice aquí, apunto un ejemplo de cómo puede escribir la verdad en su corazón. Esto es una tarea que queda para vosotros. La misericordia y la verdad son dos cualidades importantes del carácter. Ambas cosas involucran acciones como también actitudes. Bueno, os dije que os iba a quedar como tarea, pero yo la he cubierto con una sugerencia. Ahora os la pongo, ¿no? Una persona veraz no solo cree la verdad, sino también trabaja para lograr la justicia para otros. Palabras y pensamientos no son suficientes. Nuestras vidas revelan si en verdad somos misericordiosos y veraces. Por lo tanto, yo puedo escribir la verdad en mi corazón recibiendo la palabra en cada oportunidad, leyendo la Biblia cada día, memorizando versículos, haciendo devocionales y estudios bíblicos metódicos. Esa es la manera en que yo puedo escribir la palabra de Dios. Recién Marta me preguntaba acerca de la memorización. Yo recuerdo a mi madre que ella pegaba versículos en los azulejos de la cocina, donde ella cocinaba, ¿no? Entonces ella tenía que lavar la vajilla y luego también cortaba la cebolla o hacía el emparedado y estaba allí amasando y trabajando en la cocina. Entonces pegaba delante de ella los pasajes bíblicos, ¿no? Y de esa manera, y yo le sugería recién a Marta eso, en ciertos lugares donde trabajas permanentemente, otros que no pueden estar quietos en un lugar, pueden llevar una tarjetita en el bolsillo. Hoy los móviles pueden ayudarnos muchísimo. Nuestro hermano Fernando Plou ha desarrollado un programa para mandar todos los domingos a la tarde, está mandando versículos bíblicos que tú puedes poner como fondo en el móvil. Entonces, cada vez que coges el móvil, cuando lo das a activar, lo primero que te aparece es ese fondo. En lugar de tener la foto de tu mujer, de tu esposa, de tus nietos, tienes la foto del texto bíblico y lo lees. Y esa es una manera de grabar la palabra de Dios en nuestro corazón. Muy bien. Primera de Juan 9 y 10 habla de confesar nuestros pecados. La confesión es decir, la verdad sobre nuestros pecados. Al dejar de encubrir la ofensa, se permite
que brille la luz de la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, la confesión tiene el propósito de librarnos del pecado para que disfrutemos de la comunión con Cristo. Y esto debiera darnos tranquilidad de conciencia, calmar nuestras inquietudes. Muchos cristianos no entienden cómo funciona esto. Se sienten tan culpables que confiesan los mismos pecados una vez y otra vez y luego se preguntan si habrán olvidado algo. Hay otros cristianos que creen que Dios perdona cuando uno confiesa, pero que si mueren con pecados no confesados se habrán perdido y se habrán ido al infierno. Estos cristianos no entienden que Dios quiere perdonar. Permitió que su Hijo amado muriera a fin de ofrecernos su perdón. Cuando acudimos a Cristo, Él nos perdona todos los pecados cometidos o que alguna vez cometeremos. Y no necesitamos confesar los pecados del pasado otra vez. Y no necesitamos temer que nos echará fuera si nuestra vida no es perfectamente limpia. Perfectos no vamos a ser nunca. Siempre estamos luchando con el pecado. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Pero si podemos confesar nuestros pecados, nuestra relación con Cristo se mantiene. Debemos confesar nuestros pecados para que podamos disfrutar al máximo nuestra comunión y gozo con Él. Obviamente que la verdadera confesión implica la decisión de no seguir pecando, es decir, yo no confieso para luego volver a cometer el pecado dentro de media hora. Si yo planeo cometer el pecado otra vez, no estoy confesando genuinamente mi pecado. Debemos orar pidiendo fortaleza para derrotar la tentación cada vez que aparezca y procurar vivir en santidad. Primera Juan dice que si alguien pretende conocer a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Y aquí el énfasis está en obedecer, no solo en saber. Efesios 4, 24 y 25 dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así que esto significa desechar la mentira, hablar la verdad. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. La mentira en los usos y costumbres debió estar muy extendida en el ambiente oriental de la iglesia primitiva. Lo que el cristianismo introducía como una motivación insospechadamente profundo en un mundo individualista era esto: no solo sois iguales, no solo sois hermanos, sois miembros de un cuerpo, un mismo cuerpo, el sagrado cuerpo de Cristo. Y eso nos hace ser uno. Por lo tanto, la mentira separa, introduce murallas y con ello ofende no solo al hermano, sino a todo el conjunto, al Señor Jesucristo, que es la cabeza, y a mis hermanos en la fe. Mentir a otro hermano quebranta la unidad, crea conflicto, destruye la confianza, rompe las relaciones y conduce a una guerra abierta en la iglesia. Por eso somos llamados a desechar la mentira, las falsedades. Y ojo, que la mentira incluye cosas como la exageración y añadir algo a lo verdadero. Las trampas, las promesas falsas, la traición de una confidencia, la presentación de excusas falsas, son variaciones de las mentiras que los cristianos deberían desechar por completo de su vida. Ojo con la exageración, hermanos, ¿eh? Ojo con la exageración. Hoy, pastor,
El domingo no vine a la iglesia porque tenía un dolor de cabeza. Vale, pero te quedaste en casa viendo la tele, el informativo, el partido de fútbol. ¿Realmente te dolía tanto la cabeza como para no venir a la iglesia? Y entonces, bueno, esto lo suelo hablar a veces con los jóvenes a los que les damos tareas, ¿no? Ay, no hice tal cosa porque tuve tanto trabajo esta semana. Tú le encargas a una persona en un ministerio que haga algo, que traiga algo preparado para una actividad y luego exagera para dar una excusa por qué no hizo lo que le pediste que hiciera. Hermanos, la exageración es mentira. Es mentira. Por lo tanto, tenemos que desechar estas cosas de nuestra vida. La obra de Dios en el mundo se basa en la verdad. Y ni la iglesia ni creyentes individuales pueden ser instrumentos adecuados para el uso del Señor si no somos veraces en todo. Debemos desechar la mentira, los pecados. Y Pablo va a mencionar unas cuantas cosas allí. Por lo tanto, es importante que nosotros también lo tengamos en cuenta. Hechos 17, 10 y 11 nos dice que los creyentes de Berea eran más nobles que los creyentes de otros lugares, lo mencioné recién, porque no solo recibieron la verdad, sino que la examinaban por sí mismos para estar seguros. ¿En qué manera podemos imitar a los de Berea? Pues examinando la palabra y comprobando si lo que nos enseñan es la verdad. ¿Cómo evaluamos los sermones, las enseñanzas? Las personas de Berea abrieron las escrituras, buscaron la verdad para verificar o desaprobar la verdad que escucharon. Por lo tanto, todo lo que oímos tenemos que compararlo con lo que la Biblia dice. Porque un predicador o un maestro que comunica el mensaje de Dios no va a entrar en contradicción ni se va a apartar de la palabra de Dios. Y el ejemplo que nos dejan los hermanos de Berea es interesante. Recibieron la palabra, fueron solícitos, escudriñaron las escrituras, pusieron a prueba al predicador y estudiaron diariamente la palabra. Ahora bien, tenemos aquí un alto. Si no está satisfecho con las respuestas del cuestionario de la página anterior o se siente frustrado y atrapado, ¿qué puede hacer? Bueno, la respuesta es permanecer en la palabra. Y allí sí que lo tenéis que cubrir vosotros. ¿Qué piensa hacer para permanecer en la palabra esta semana? Permanecer en la palabra es más que una lectura rápida de un pasaje. Hay que analizar el pasaje para entender lo que dice y lo que significa, pero aún esto no es suficiente, hay un paso más. Después de estudiar un pasaje, hay que buscar aplicaciones para su vida, como dice Santiago 1:22, que dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Por lo tanto, esto significa ponerla por práctica, ser hacedores de ella. Es muy importante saber lo que la palabra de Dios dice, pero mucho más importante obedecerla. La eficacia de nuestro tiempo de estudio bíblico puede medirse por el efecto que tiene en mi conducta y en mis actitudes. ¿Cómo ponemos en práctica lo que estamos estudiando? Al final de su estudio dice aquí, alce los ojos y pregúntele a Dios, Dios, ¿qué debo hacer para poner en práctica lo que he leído? ¿Cómo deseas que responda? Este libro está dedicado a examinar algunas de las mentiras principales que el mundo o el diablo usan para confundirlo. Comenzando con el próximo paso, el paso 3, que trata la mentira estoy solo.
Luego habrán otros, no puedo, es imposible, o Dios no puede perdonar a alguien como yo y más. Con cada mentira vamos a dar respuestas bíblicas que nos van a ayudar a vivir en libertad y en santidad. Así que ese es el desafío que nos queda por delante en los próximos estudios. Los falsos y verdaderos del comienzo. La mayoría de los cristianos son maduros y es difícil engañarlos con ideas falsas. Bueno, ojalá fuera verdad esto, ojalá. Lamentablemente, no todos los cristianos son maduros y muchas veces son engañados con ideas falsas. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Claro que sí, es una afirmación que sale del corazón de Jesús. La Biblia nos hace libres porque nos enseña la verdad. Y esta es una frase verdadera, estamos completamente de acuerdo con ella. Así que volvemos a desafiaros con la memorización. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A ver si hay algún valiente aparte de Encarna, que Encarna se llevó la medalla hoy. Para el próximo viernes no, dentro de 15 días, porque el próximo viernes estaremos en Canarias con mi esposa. Nos vamos el martes, viajamos el martes para estar 8 días allí en Canarias. Estaremos visitando también la iglesia del Pastor Sierra el domingo 5 para predicar allí y luego entre la semana estaremos compartiendo con la familia nueva que tenemos allí que nos invitan para ir a conocerles y pasar un tiempo de comunión con ellos. Así que orad por nosotros y Dios mediante nos reencontraremos dentro de 15 días para el siguiente paso, el paso número 3, que como hemos dicho, trata de la mentira estoy solo. Tremenda mentira. Muy bien, hermanos, hemos llegado así al final. Que el Señor os bendiga, que tengáis muy buena semana. Gracias por estar allí, gracias por seguir los estudios y mucho ánimo en los desafíos que tenemos por delante. Podéis abrir vuestros micrófonos.